San Nahum. Cada el 1 de diciembre, la Iglesia Católica recuerda a San Nahum, santo del Antiguo Testamento. Elogio, conmemoración de San Nahum, profeta, que predicó a Dios como el que gobierna el devenir de los tiempos y juzga con justicia a los pueblos. Aunque hay celebraciones de santos del Antiguo y del Nuevo Testamento a lo largo de todo el año, hacia fin del año litúrgico y comienzos del siguiente se acumulan las celebraciones de profetas, Abdías, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Malaquías, Miqueas, se reúnen por estas fechas, a diferencia de los demás santos del martirologio, que se inscriben por su día de nacimiento en el cielo. En este caso, desconocemos ese dato, así que la inscripción no tiene que ver con su biografía, sino con algo todavía más importante, su mensaje profético. Todos ellos tienen en común que de una u otra manera rondaron, sin conocer a Cristo, la temática del día glorioso de Yahvé, esa consumación de todo en Cristo de la que habla nuestra liturgia a fines de noviembre y principios de diciembre. Así que estas celebraciones del calendario santoral acompañan el desarrollo del espíritu del Adviento y ayudan a explorar sus facetas. De muy pocos personajes de la Biblia, de ambos testamentos tenemos datos biográficos precisos. Esa inquietud no formaba parte del clima religioso en el que surgió la Biblia, y solo de los que más detalles se cuentan, y solo por deducción, en la mayor parte de los casos podemos anoticiarnos de la filiación, de la época en que vivió, o de otros detalles, importantes para nosotros pero irrelevantes para el creyente de aquellos tiempos. Nahum, cuyo nombre significa Yahvé consuela, no dice de sí mismo en el comienzo de su libro más que el libro de la visión de Nahum de Elcos. Esta ciudad, sin embargo, no ha sido identificada. Existe una ciudad de Alqosh, en Iraq, cerca de la histórica Nínive, que reclama ser la ciudad de Nahum, pero la crítica bíblica más bien supone que la ciudad a la que el profeta se refiere tuvo que estar en Judá, porque es poco probable que hubiera podido proclamar un oráculo tan violento contra Nínive en la propia Nínive, y por otro lado, los destinatarios naturales del oráculo son, aunque se refiere a Nínive, los habitantes de Judá. En la actual Alqosh existe una supuesta tumba del profeta Nahum, que se venera como tal, y en torno a ella ha surgido, como suele ocurrir, una biografía del profeta, según la cual habría sido un ninivita de familia hebrea, datos puramente legendarios, de poca atendibilidad, cuyo único valor es monetario, en los circuitos turísticos. El pequeño librito, de apenas 3 capítulos, es un poema alfabético, un recurso estilístico de la poesía hebrea utilizado también en los salmos y otros escritos, en el que cada verso o grupo de versos comienza con una letra del alfabeto en secuencia, Aleph, Bet, Gimel, etc. Naturalmente, al traducirlo, ese recurso formal se pierde. El poema forma parte del conjunto que en la tradición cristiana denominamos profetas menores, y que en la Biblia judía se denominan simplemente los 12, pero para nosotros 12 sin especificación son los apóstoles, y forman un único libro, apenas separados un poema de otro. Isaías, el segundo Isaías, es decir, el profeta o escuela profética responsable de los capítulos 40 a 5:5 de Isaías, conoció el oráculo de Nahum, y lo glosó en su capítulo 527-10. Por eso, este verso de Nahum nos suena mucho. He aquí por los montes los pies del mensajero de buenas nuevas, el que anuncia la paz. Na2, 1 paréntesis de cierre. Pero no nos suena por Nahum, sino por Isaías, que lo retomó poéticamente, y es a quien leemos en la liturgia, porque Nahum no tuvo esa suerte, está casi del todo ausente de la liturgia, tanto judía como cristiana. 35. Nosotros leemos el viernes de la 18 semana del tiempo ordinario de los años pares, un extracto del oráculo de Nahum como primera lectura de la misa. Hay que reconocer que, como se puede constatar ampliamente conociendo el plan de lecturas de la misa, en esa sola lectura, de no más de 10 versículos, la liturgia ha conseguido extraer lo esencial del libro profético. Un libro difícil para cualquier creyente actual, porque resuma violencia y venganza a lo largo de prácticamente todo el texto. Así comienza, precisamente, la visión: Dios celoso y vengador Yahvé, y rico en ira, se venga Yahvé de sus adversarios, guarda rencor a sus enemigos,
Na 12. Ningún creyente actual, y no solo cristiano, sino tampoco judío, podría leer esto sin hacer una enorme transposición simbólica para digerir teológicamente la cuestión de la ira y la venganza de Dios. Ira y deseos de venganza son sentimientos profundamente humanos, que repugna en la actualidad atribuirlos a Dios. Podemos entender limitadamente el enfado de Jesús con los cambistas del templo, pero las profecías de ira parecen ubicarse un paso más allá de lo cristianamente, y siquiera humanamente asimilable. Debemos por eso colocarnos en la situación que da origen a esta visión. Nínive representaba, para el creyente judío, e incluso para cualquier habitante del Oriente Medio que no fuera asirio cuya capital fue Nínive, el prototipo del imperio prepotente y raigalmente injusto, violadores de toda ley e instinto de humanidad. Richard Murphy. El oráculo de Nahum debió haber sido compuesto entre la caída de Tebas de Egipto, año 663, de la que se habla en el Cap. 3 y el 612, año en que finalmente cae Nínive. De esa caída a manos de Babilonia, muchos corazones se alegraron y en Judá se vio como la confirmación de que Yahvé por fin se decidía a actuar en la historia como en los tiempos antiguos. Pocos años más tarde, sería Babilonia la pesadilla de Judá, y quien finalmente destruye el templo de Salomón, y envíe el pueblo al exilio, pero eso cae fuera ya de la visión de Nahum. Aunque la actuación de Dios en la historia sigue siendo para nosotros un misterio, aunque el mal, especialmente el mal moral, aparenta seguir triunfando, y donde Nínive se erradica surge Babilonia. Un oráculo como el de Nahum alimentó la comprensión profunda de la fe judía, que aprendió a penetrar en las apariencias de la historia con ojo de esperanza contra toda esperanza en el Dios de la historia, y puede servirnos a nosotros si lo leemos con ese mismo espíritu, no con el de la venganza, que forma su carcasa, sino con el de la justa indignación ante el mal, y la propia donación a la misteriosa voluntad de Dios, que forma el corazón de la profecía. Bueno es Yahvé para el que en él espera, un refugio en el día de la angustia. Él conoce a los que a él se acogen. Cuando pasa la inundación, Na 17-8.